Después de haber visto los temas relacionados a los patrones de la ley de Mendel y un poco relacionado a las formas de herencia, ¿verdad? Vimos la herencia clásica de Mendel, donde hay caracteres dominantes y recesivos, pero también vimos algunas excepciones como la codominancia, la epistasis y también la forma como se puede estudiar la herencia, inclusive en caracteres que están también determinados por el ambiente. Eh, Ahora vamos a ver el tema de los principios de herencia con algunas aplicaciones en herencia humana y también los cromosomas humanos y lo relacionado a los cambios en la estructura cromosómica y su efecto en algunos fenotipos. Vamos al caso de un solo gene. Volvamos a pensar en un solo gene. Pero ahora vamos a pensar en genes humanos, ¿verdad? No de plantas. Y pensemos ahora que esos genes, en algunos casos, hay alelos en esos genes dominantes o recesivos. Y algunas características humanas se deben a un solo gene, a la variación en un solo gene. Un ejemplo muy claro es el albinismo. Las personas albinas lo son porque presentan en condición homocigota un alelo para un gene que controla el color de la piel y del pelo. Y es un gene recesivo. Entonces, esos son ejemplos de herencia que son debidas a un solo gene en humanos. Hay otras características que pueden deberse a genes dominantes, o sea, a un alelo dominante en un gene. Y muchas de esas características a veces son especialmente enfermedades genéticas que se deben a un solo gene. Vamos a hablar mejor de eso. Pero pensemos en una característica que sea una enfermedad genética y que se deba a un alelo que casi siempre son raros, ¿verdad? Las enfermedades, como producen daño en las personas que las tienen, a veces mucho, a veces poco, pues tienden a estar en frecuencias bajas. Entonces, en el caso de una característica autosómica dominante, recordemos la palabra dominante, se refiere, por ejemplo, al color morado de la flor, ¿verdad? Que era dominante sobre el blanco, o al tamaño alto de la planta, que es dominante sobre el bajo. En este caso, tenemos una persona que es afectada, quiere decir que posee un alelo en un gene que produce una enfermedad. Imaginemos cualquiera. Y entonces ese alelo, que es una mutación, es dominante. La persona es heterocigota, como ustedes pueden ver, tiene un alelo dominante y el otro que podría llamarse normal, que es recesivo, entonces la persona presenta la característica. Y su esposa, podría ser al revés, aquí no importa el sexo, es una persona normal que tiene dos alelos, en este caso recesivos, en el mismo gene. Del matrimonio de estas dos personas tendríamos el nacimiento de niños de diferentes sexos, ¿verdad? Eso aquí no importa mucho, pero lo que se esperaría es que la mitad de los hijos heredaran el alelo dominante que produce la enfermedad, porque van a recibir, digamos, algunos de los dos cromosomas o algunos de los alelos del padre, este o este, ¿verdad? Y recuerden que eso ocurre tanto en cromosomas, eso ocurre específicamente en cromosomas autosómicos, no en los sexuales. Los sexuales es más complejo. Pero pensemos en un cromosoma autosómico, entonces van a recibir o el cromosoma con el alelo dominante o el cromosoma con el alelo recesivo del padre. Y siempre van a recibir un cromosoma con alelo recesivo de la madre. Ustedes pueden ver que si estos cromosomas se separan al azar en la meiosis, entonces la probabilidad de que un hijo reciba el cromosoma con el alelo dominante es 50%, ¿verdad? Y la probabilidad de que no lo reciba es otro 50%. O sea, es el padre en sus gametos que está diciendo cuántos hijos expresan la enfermedad y cuántos hijos no. Todos los que reciben una copia del alelo dominante ya la expresan. Eso es herencia autosómica dominante. Lo que pasa ahora cuando la característica es recesiva. Vean, en este caso, observen que para que aparezca una característica recesiva en los hijos de un matrimonio, ambos padres tienen que ser heterocigotas. ¿Ven? En este caso, si un solo padre es heterocigota y el otro no lo es, como el alelo recesivo, siempre recibiría un cromosoma dominante de la madre y entonces nunca se presentaría. En este caso, los heterocigotas son normales. ¿Ven? Porque es un alelo recesivo el que produce la enfermedad. Aquí estoy hablando de albinismo, ¿verdad? Por ejemplo.
Entonces, dos personas pueden ser de pelaje normal, de pigmento oscuro de la piel o lo que sea, pero pueden ser heterocigotas, ¿verdad? Y entonces, cuando tienen hijos, entonces lo que ocurre es una proporción de 3 a 1, ¿ven? La probabilidad que nazcan tres individuos normales es 3/4 y la probabilidad que nazca un individuo albino, en este caso, es de 1/4, como se indica aquí. ¿Por qué? Porque entonces tenemos lo mismo, el cruce de Mendel. F1 produciendo F2, vean, dos heterocigotas, este va a producir gametos albinos y normales, este va a producir gametos albinos y normales, ¿verdad? Una proporción de 50% cada uno. La probabilidad que un gameto del padre, que está en frecuencia 50%, se junte a un gameto recesivo de la madre, también albino, es de 1/2 por 1/2, 1/4. Solo en esta condición nace un individuo afectado, como dice aquí. Y en el resto, los individuos heterocigotas que van a producirse en un 50% de los nacimientos van a ser normales por definición porque el alelo recesivo, y los individuos que son homocigotas dominantes para el alelo normal van a nacer no afectados, ¿verdad? Eso es la aplicación de los principios de Mendel en herencia de enfermedades humanas o características humanas que se deben a un solo gene. Otra variación importante, la herencia ligada al sexo. Esa ocurre cuando el gene se encuentra en los cromosomas sexuales, ya no autosomas. Entonces, como son cromosomas sexuales, recuerden que en nuestra especie la mujer es XX y el hombre es XY. Casi siempre lo que decimos es que el gene se encuentra en el cromosoma X, porque el cromosoma Y realmente tiene pocos genes, es un cromosoma que básicamente lo que hace en el hombre es determinar el sexo. Entonces, cuando hablamos de cromosomas sexuales, el hombre solo tiene un X y la mujer tiene dos X. Y vean lo que pasa, este es el caso de la herencia del daltonismo. El daltonismo es son alelos en un gene que produce los pigmentos con los cuales vemos los colores en los ojos. Y hay un alelo, hay varios alelos en realidad, y hay más de un gene, pero pensemos en lo más común, que es un alelo que impide a la persona, casi siempre los hombres, de distinguir el rojo del verde, ¿verdad? Entonces pueden distinguir el azul y el amarillo, pero el rojo se confunde con el verde y vean ustedes que para una persona normal que vería estas flores de esta forma y el arco iris de esta forma, una persona daltónica no podría distinguir las flores del centro, las confundiría con verdes o las ve en un color igual, y el arco iris es menos variado, ¿verdad? Porque el rojo y el verde se mezclan. Entonces, este es el caso del daltonismo. El daltonismo está ligado al sexo, ¿verdad? Y lo que pasa exactamente es que las proporciones de cada fenotipo cambian dependiendo del sexo. En este cruce de aquí lo que tenemos, por ejemplo, una mujer normal, y estamos distinguiendo sus dos cromosomas, X1 y X2, ¿verdad? Por distinguir cada uno de los dos cromosomas X de la mujer. Y aquí tenemos el hombre con un cromosoma donde digamos aquí está M significa la mutación, es un hombre daltónico. Vean ustedes que los hombres solo tienen un cromosoma X. El alelo del daltonismo es recesivo. Entonces, en mujeres, si fuera XM, digamos, tuviera un cromosoma X1, por ejemplo, con el otro XM, es una mujer con visión normal, porque el alelo M que produce el daltonismo es recesivo. Pero los hombres, si tienen solo un cromosoma X, solo van a haber hombres con el cromosoma X normal y el cromosoma X con el alelo mutante que produce el daltonismo. Entonces los hombres no pueden ser heterocigotas porque solo tienen un cromosoma X, solo tienen una copia del gene. Entonces vean lo que pasa cuando se juntan los gametos de un hombre normal con una mujer, perdón, de un hombre daltónico con una mujer normal. La mujer normal produce dos cromosomas X, estamos distinguiéndolos, ¿verdad? Y el hombre produce dos gametos, uno X y otro Y, ¿verdad? Para cromosomas sexuales, estamos hablando solo de los cromosomas sexuales. Entonces, cuando este cromosoma que trae el alelo del daltonismo se junta con los cromosomas los dos tipos de cromosomas de la mujer, se producen aquí estas dos mujeres XX que son heterocigotas y van a tener visión normal. En los hombres van a recibir dos cromosomas X, uno el de la madre, y reciben siempre el cromosoma Y del padre, que no carga nada de información con respecto al gen de daltonismo, es un cromosoma que no tiene ese gen.
Entonces se van a producir dos hombres que tienen visión normal también, porque tienen, la única copia del gene que tiene el cromosoma X es normal. Pero ahora esta mujer que está aquí pasa una cosa interesante. Como es heterocigota, vean ustedes que cuando produzca sus gametos, va a tener gametos X2, por ejemplo, y XM. Los gametos XM, los óvulos XM, cuando se junten con un espermatozoide Y de su pareja, van a producir eh, siempre hombres daltónicos, porque va a ser un cromosoma XM que se junta con un cromosoma Y, ¿verdad? Y entonces eso va a producir que una mujer heterocigota como esta va a tener la mitad de sus hijos eh, hombres van a ser daltónicos y la otra mitad van a ser normales. ¿De acuerdo? Inclusive cuando recibe cromoso cuando el esposo, cuando la pareja es totalmente normal, o sea, un hombre XY normal, con cromosoma X normal. Entonces, vean, intenten hacer este cruce. Una mujer heterocigota, que puede ser esta o esta otra, que se cruza con un hombre que digamos sea como cualquiera de estos dos, X1Y o X2Y. Y van a ver que la mitad de los hombres nacen daltónicos, mientras que las mujeres nunca van a ser daltónicas. ¿Por qué? Porque si se cruza con un hombre como este, siempre, si la mujer, la hija, recibe el cromosoma X con el daltonismo, va a recibir un cromosoma normal del padre, ¿verdad? Este X1 o el X2. Y recuerden que las mujeres heterocigotas no son daltónicas. Eso se llama herencia ligada al sexo, ¿verdad? Las proporciones de cada uno de los fenotipos producidos por un gen en cromosoma X son diferentes para hombres y para mujeres. Y casi siempre los hombres tienen la tendencia a mostrar con más frecuencia características que se deben a un gene recesivo en el cromosoma X, como es el caso del daltonismo, y otro ejemplo importante es la hemofilia, el defecto en las proteínas de la sangre que impide la coagulación de la sangre. También es un gene ligado al sexo. Lean más sobre eso en el libro de texto porque es un tema un poco complejo.